Un monopolio cae. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de este caso de estudio de una de las empresas más importantes en Estados Unidos y que ha estado teniendo bastantes problemáticas, muchas generadas supuestamente por prácticas de un monopolio. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿de qué empresa estamos hablando? Estamos hablando de Tyson Foods, ¿no? Para los que no conocen, Tyson Foods es el gigante básicamente en el tema de carnes en Estados Unidos. Se dedica a la compra, procesamiento, distribución y venta en los mercados más importantes de carne, como son pollo, cerdo, carne de res y la comida procesada, ¿no? ¿Y cuál es el tema acá, no? Que durante años supuestamente, digo supuestamente porque no hay una evidencia concreta, ha operado como un monopolio, ¿no? Utilizando prácticas anticompetitivas para bajar el precio de sus insumos. Y eso tiene todo el sentido del mundo. ¿A qué me refiero? Si tú pudieses tener el monopolio de la parte de procesamiento de carnes, simple y sencillamente les puedes obligar de cierta manera indirecta a los ganaderos a comprarles mucho más barato de lo que valdría en su ganado en un mercado tradicional, no en un mercado con competencia, donde varias empresas dedicadas al procesamiento de la carne competirían por conseguir el mejor ganado a un precio pues más sensato, ¿no? Entonces, eso supuestamente esta es la acusación. Ahorita vamos a analizar toda la información y vamos a ver qué es lo que estaba pasando, por qué estaba pasando esto y por qué es muy probable que esto que están diciendo acá sea cierto, ¿no? Pero vamos a empezar. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? No, lo primero que tenemos que ver es analizar los márgenes para ver si la acusación tiene sentido. Hay que entender que este tipo de negocios no suelen ser altamente rentables, ¿no? Específicamente, si vemos sus márgenes brutos en el año 2012 a 2013 eran apenas de un 6-7%, lo cual no es un número para nada elevado, sobre todo si lo comparamos con empresas tecnológicas de software, donde los márgenes tradicionalmente se encuentran en el 80%, ¿no? Por poner un ejemplo drástico. La situación es que no tiene un margen bruto muy importante y si vemos su margen neto tampoco, ¿no? Normalmente es el 2%. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 pesos que venden de la carne, se quedan con 2 pesos de utilidad, que insisto, no es nada que digas, wow, me asusta. Sin embargo, algo interesante que ha estado sucediendo en los últimos años es cómo ha evolucionado este margen bruto. Específicamente ha pasado este 6-7% a un 13%, ¿no? Básicamente lo ha duplicado, lo cual es una bestialidad. Ahora, aquí hay dos temas que tenemos que ver. El primero es parte de la expansión del margen bruto, específicamente que lo vemos acá en el 2015, se debió a que se salieron o vendieron sus operaciones que tenían en el país de México y en el país de Brasil, que obviamente no eran tan rentables como las de Estados Unidos. Específicamente creo que estaban perdiendo dinero y por eso las vendieron. Entonces, vemos que pues hay parte del crecimiento del margen bruto simple y sencillamente ha sido por el aumento en las eficiencias. Sin embargo, nos tenemos que preguntar si la otra parte se lleva a las prácticas que habíamos platicado, ¿no? Si realmente están funcionando como un monopolio. Ahora, ¿cómo estuvo estos últimos 9 meses? Porque si vemos acá los márgenes, vemos que en los últimos 12 meses los márgenes brutos básicamente colapsaron hasta un 7%, ¿no? Que es una reducción del 50%, no es para nada algo poquito. Digo, sigue estando en línea con los márgenes que observamos en el 2013-2014, pero, y sin embargo, hay que considerar que llevamos básicamente 2, 3, 4, 5, 6, 7 años donde los márgenes se encontraban en un 13%. Entonces también hay que entender un poquito qué es lo que ha estado pasando y por qué ha estado colapsando estos márgenes, ¿no? Y específicamente uno de los temas más importantes ha sido que los costos han estado subiendo de manera importante. Más adelante vamos a ver a detalle a qué me refiero y por qué han estado subiendo estos costos. Ahora, lo interesante acá es que si vemos la utilidad operativa en los últimos 9 meses, nos damos cuenta que los principales sectores están operando con pérdidas, ¿no? Por ejemplo, el sector de cerdos tiene una pérdida, el sector del pollo tiene pérdida, el sector internacional tiene pérdida, ¿no? Específicamente, los únicos dos sectores que son rentables es el de comida preparadas o comidas procesadas, que tradicionalmente suele ser bastante rentable, y el sector de la carne de res, que si bien sigue siendo rentable, si lo comparamos con lo que sucedió hace un año anterior, vemos que también ha habido una caída súper importante en la rentabilidad de este negocio. Ahora, específicamente vamos a enfocarnos porque gran parte del detalle está en el sector de carne de res, ¿no? ¿Y qué es lo que ha estado sucediendo? Es algo súper interesante porque si nos damos cuenta, a pesar de que los costos han subido de manera dramática,
la empresa no ha podido subir los precios, ¿no? De hecho, todo lo contrario, se ha visto obligado a reducir los precios, específicamente en un 2.9%. Esto combinado con que la demanda, a pesar de los precios que han bajado, sí ha estado también bajando, específicamente un 1.8%. Insisto, esto es muy interesante y más adelante vamos a ver por qué. Ahora, una de las principales causas de la subida de costos ha sido la escasez, ¿no? Y este es un reporte que sacó una de las agencias gubernamentales en Estados Unidos. Y nos damos cuenta que una de las principales causas por las cuales han subido los costos debido a la escasez del ganado ha sido el tema de las sequías, ¿no? Han habido un montón de sequías específicamente en el año 2022, hubieron un montón de sequías y obviamente hay que recordar que el principal insumo que tiene un granjero o un ganadero es el pasture, ¿no? O sea, que si lo podemos decir como el jardín que comen las vacas y los toritos. Entonces, si hay sequía, esto obviamente no solo puede ser que no haya suficiente en jardín, sino que sea de menor calidad, ¿no? Entonces también esto es súper importante. Además de esto, siguiendo con el tema de la oferta, nos damos cuenta que los costos de producción para los ganaderos subieron aproximadamente 70 billones o un 19%, ¿no? Y decimos, wow, es un montón. ¿Y por qué ha estado pasando esto? Porque pues ha subido el costo de alimentar a sus ganados, específicamente también los fertilizantes químicos y el fuel han estado subiendo y han generado que el costo para tener estos jardines sea cada vez más elevado. Además de que es más complicado porque estamos hablando de los temas de las sequías, ¿no? Entonces se han combinado bastantes cosas. Específicamente el tema de los fertilizantes ha subido de manera dramática gracias a la situación o el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Ahora, otro tema todavía más importante es el costo de la deuda, ¿no? El costo de la deuda ha estado aumentando para los granjeros, ganaderos, y recordamos que normalmente esta actividad requiere de máquinas pesadas que suelen ser bastante caras. Entonces, lo que hacen estos ganaderos es comprarlas a crédito o con préstamos. Y lo que ha sucedido en los últimos años, específicamente en los últimos 2 años, es que el costo de los intereses ha subido de manera importante y esto ha generado que el costo del préstamo en total se duplique o en muchos casos inclusive se triplique, ¿no? Entonces, si combinamos el tema de las sequías con el tema de los costos de producción que han aumentado, con el tema del costo de la deuda, más el tema de que supuestamente a raíz de la pandemia hubieron estas prácticas, no a raíz de la pandemia, pero en la pandemia se vieron más, pero hubieron estas prácticas monopólicas que generaron que muchos granjeros o ganaderos ya no les sea rentable crecer ganado. Pues esto ha generado en general que muchos granjeros salgan o ganaderos salgan del negocio, ¿no? Porque pues obviamente me están subiendo los costos un montón, hay sequías, o sea, tengo problemas, me está subiendo el costo de la deuda, además no me lo están pagando a un precio justo por temas de monopolio. Entonces, juntas todo esto y esto ha generado que obviamente la gente se salga del negocio, no haya producción suficiente y se disparen los precios del ganado. Ahorita vamos a ver qué tanto se han disparado. Eso es relacionado al tema de la oferta, pero también tenemos un problema de la demanda, ¿no? Y es que se hizo un estudio en el que lo hizo la Sacred Heart University, en el que se descubrió que las personas tienden a comer menos proteína e inclusive vegetales y mucho más azúcar y comidas grasosas cuando existe una recesión o cuando existe una desaceleración económica, que es más o menos lo que han estado viviendo en Estados Unidos. Eso también ha generado, insisto, que pues la demanda de estas carnes también baje, ¿no? De estas proteínas. Y finalmente, con el tema que estamos platicando, para ver un poco, la gráfica verde son el live cattle, que el live cattle se le conoce al básicamente el ganado que están creciendo, que están engordando y que lo venden para que posteriormente sea procesado por estas empresas como Tyson, ¿no? Y vemos cómo a raíz de la pandemia los precios bajaron de manera importante, lo cual, insisto, generó que bastantes ganaderos se salgan del mercado, combinado con todos los costos que ya platicamos que aumentaron, y esto obviamente generó un desbalance en el mercado, donde simple y sencillamente la oferta era mucho menor o es mucho menor de lo que se requiere. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Los precios se disparan de manera importante, ¿no? Y esto es lo que hemos estado observando pues en este último año. Bueno, de hecho, a raíz de la pandemia, ¿no? No han dejado de subir los precios de manera significativa. Entonces, ¿cómo ha afectado esto a Tyson? Muy sencillo, los precios le han subido un montón, un 30-40%, y ellos simplemente como no hay demanda,
no han podido aumentar los precios, ¿no? De hecho, han tenido que reducir los precios y aún así el volumen es mucho menor. Entonces es un problema doble, ¿no? Un problema de oferta en el sentido de que no hay suficiente ganado y un problema de demanda en el sentido de que la gente además está consumiendo menos carne. Ahora, esto tradicionalmente es parte de un ciclo económico, ¿no? Si vemos más o menos qué es lo que pasó, es que las utilidades de Tyson al inicio fueron beneficiadas por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué es lo que pasó? Que como la gente pensó que iba a haber una recesión a raíz de la pandemia mucho más grande, el live cattle se volvió muy barato, como vimos aquí, se volvió muy barato, y además la demanda de la carne, la gente seguía consumiendo, ¿no? De hecho se volvió bastante cara, se subieron los precios y la gente, a raíz de la inflación y todo, seguía consumiendo esta carne de manera importante y, insisto, el costo había bajado de manera radical. Ahora estamos viendo exactamente lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá? Lo opuesto está sucediendo. ¿Por qué? Porque ahora la oferta de este ganado es mucho menor por todo el dinero que perdieron los ganaderos en el 2021 y además los precios del beef o de la carne de res han estado bajando conforme la gente ya no está consumiendo tanto este producto. Entonces, digo, es un caso de estudio bastante interesante. Yo creo que hay bastantes cosas combinadas. La principal es que sí, hay un tema de ciclo económico, pero también no se me haría nada raro que existiese un poco de verdad en esta noticia que sacaron acerca pues, las prácticas monopólicas de la empresa, ¿no? No se me haría nada sospechoso que hubieran al propósito bajado el precio del live cattle, pero al final lo importante que hay que entender, que es la conclusión de este video, que siempre me dicen, no, es que el capitalismo crea no sé qué, puro monopolio. Y la realidad es que si nos vemos hoy en día, existen pocos monopolios que nos afecten como consumidor, ¿no? Porque puedes decir, bueno, es que Apple tiene, digo, no es un monopolio para nada porque tiene muy poco market share de todos los teléfonos. Pero bueno, inclusive si lo puedes decir, no, es que están carísimos sus iPhones. No sé qué, sí. Pero la realidad es que, uno, existen miles de opciones mucho más baratas que puedes comprar. O sea, si estás comprando el iPhone es porque quieres tener algún tipo de estatus o lo que fuese, o te gusta sencillamente el sistema operativo. Y dos, la realidad es que la innovación que ha traído la empresa, por mucho, pues sobrepasa, el beneficio de la innovación sobrepasa por mucho los precios que podrían criticar, ¿no? Porque pues obviamente ellos fueron los primeros en generar este tipo de smartphone como los conocemos y muchas empresas chinas los han copiado y han sacado a precios más baratos. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema. Aquí lo importante que entender es que normalmente en un mercado libre, en un mercado de capitalismo, insisto, siendo libre o siendo perfecto, que nunca va a suceder, pero bueno, podemos acercarnos a eso, los monopolios no son sostenibles a largo plazo. ¿Por qué? Porque tú como empresa tienes que cuidar tus relaciones con tus proveedores, ¿no? Que en este caso son los granjeros. Tú no puedes estrangular a tu proveedor para sacar el mayor beneficio, porque vas a hacer que quiebre tu proveedor. Y si quiebra tu proveedor, pues ahí está, suerte buscando a otro proveedor y con costos más elevados muy probablemente, porque pues ya hay menos competencia, ¿no? Entonces, tradicionalmente en este mercado tú tienes que tener muy buenas relaciones con tu proveedor, ayudarlo y ver o permitirle que ellos tengan también un margen de utilidad, ¿no? O sea, tienes que compartir hasta cierto punto, entre comillas, las ganancias. No puedes estrangular a tus proveedores porque vas a terminar a largo plazo. No es una práctica sostenible que puede ser parte de lo que sucedió acá con esta empresa. Y el segundo punto es que el único actor que puede permitir o proteger a un monopolio es el gobierno, ¿no? Ese también es un tema que muchas veces no se toca, pero un monopolio en un mercado libre no puede existir si no es por una razón de protección o inclusive de algún tipo de, pues sí, de coalición con el gobierno, ¿no? Aquí ya hablamos de temas de un poquito más controversiales de corrupción, ¿no? Pero la realidad es que si en un mundo, en un gobierno perfecto, que obviamente nunca va a existir, pero con cero corrupción, es muy difícil que exista actividades monopólicas, porque en el momento en el que exista un monopolio que esté ganando más dinero, va a entrar toda la competencia y va a bajar los márgenes de esta empresa, ¿no? La única manera, insisto, es un tipo de protección en conjunto con el gobierno. Y a largo plazo, normalmente todos los monopolios suelen terminar. Si vemos las 100 empresas más grandes hace 100 años, no queda ninguna el día de hoy, ¿no? Es el tema de esta creatividad destructiva del capitalismo que es súper interesante. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó este caso estudio, les agradezco por su tiempo y nos vemos para el próximo.